¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Robertino y vamos a hacer otra predicción del tarot, esta vez para la República Argentina, para este periodo. Y hoy voy a tocar un tema que hace tiempo tengo ganas de hablar un poco con ustedes y también ver qué pasa con las cartas, con ese tema que creo que es algo que nos preocupa a todos, que es los precios, especialmente de los alimentos. Porque si bien, más allá de las opiniones que tengamos cada uno del manejo económico, malas, buenas, de la manera que se dé, hay una idea de que los precios están altos y están altos en relación, no hablo de todo, me voy a centrar específicamente en lo que son los alimentos. Y yo creo que tanto de parte de la comunicación del gobierno como de la oposición, no hay un sinceramiento de esto, porque la cuestión es por qué está tan cara la comida, por qué, por Milei, por lo anterior. Yo creo que por ninguna de esas cosas. Primero hay una cosa que hay que tomar muy en cuenta y que nunca había nadie a hablarla, por eso se las quería comentar hoy, tengo esta parte en la que quiero hablar, para los que digan, como siempre, ¿para qué habla? Porque tengo ganas de hablar, porque en mi canal tengo ganas de hablar y comentar esto, porque me parece que es interesante tenerlo en cuenta y se los pregunto a ustedes también, para que se hagan una pregunta. No pretendo tener la verdad, incluso algo bastante difícil de encontrar en esta Argentina, pero es plantearnos un tema. Acá donde uno levanta una baldosa cerca de la Plaza de Mayo, de la Casa Rosada, encuentra un kiosco. Ahora, hay una diferencia entre un kiosco de lo que es la parte estatal, de la parte de lo que llaman la casta ahora y todo esto, y de la parte privada. Entonces hay una idea que me parece un poco ilusa, o por lo menos si saben, porque yo creo que lo saben, la están transmitiendo de una manera un poco ilusa, que es los precios se van a regular por el mercado. Sí, estoy de acuerdo con esa idea desde un punto de vista macroeconómico. Ahora, ¿hay una economía sana en Argentina como para que eso ocurra? Mi idea es que no, porque de alguna manera todos son monopolios. Hasta la logística, hasta el transporte es un monopolio de los mismos tipos que están diciendo por ahí desde la CGT o de otros lugares, esos empresarios malvados que suben los precios y qué sé yo, y ellos son el transporte de esos empresarios desde hace más de 20 años. Entonces lo que tenemos que pensar, y para mí es un tema para reflexionar, como les dije, no tengo absolutamente, no soy el dueño de la verdad, pero sí por conocimientos que uno tiene. Uno dice, bueno, agarro una empresa, no voy a nombrar a ninguna empresa, pero una empresa alimenticia. Y uno ve el directorio de esa empresa. ¿Ustedes realmente, los que están del otro lado, creen que en 20 años de un dominio político de los K o del peronismo, como quieran llamar, para mí los K no son peronistas, pero vamos a suponer que sí, creen que no metieron gente adentro del ámbito privado también? Así como están en aerolíneas, así como están en las empresas del Estado. O sea, ¿el Estado no invadió de alguna forma el ámbito privado? Las empresas que originariamente, por ejemplo en Mendoza, muchas bodegas que había, que empiezan a facturar bien y empiezan a exportar, ¿no fueron compradas con dinero de la corrupción a otros dueños, así como los canales de televisión, así como los medios gráficos, así como las radios? ¿Realmente somos tan inocentes que pensamos que hay un mercado que realmente existe y no es todo una especie de monopolio gigante disfrazado de diferente mercado? Esa es mi idea. Voy a ver con las cartas, a ver qué pasa con los precios, porque si vamos a tener en cuenta que dentro de esta batalla que se está dando entre un gobierno que se quiere instaurar y uno que lo quiere sacar, seamos sinceros, es así de claro, lo quieren hacer fracasar sí o sí, porque pierden poder, porque pierden todo el manejo de esta estructura. O sea, la corrupción estructuralmente, yo digo siempre, no es solamente un hecho aislado, ni un hecho que se repite mucho. La Argentina funciona en base a eso. Toda la estructura está viciada de eso. La política no está metida en el ámbito únicamente del Estado, sino que la parte privada también. Cualquiera que haya superado determinada facturación o determinada cosa sabe que sin lo que llaman la pata política no se puede hacer nada en la Argentina, ningún negocio. No hay nada que no esté viciado por la influencia de la política en el mercado. Con lo cual, si nosotros nos ponemos a pensar que los números de la macroeconomía dan para que, por ejemplo, cuando fue Caputo encontrarse con los empresarios,
Le dijeron, y nosotros pensamos que ganaba Massa y pusimos los precios de la comida basándonos en un dólar de 2.500, 2.000 pesos. Caputo lo sabe perfectamente. ¿Por qué no comunican esto? ¿Por qué no comunican que en la empresa alimentaria el 51% y el que tiene el voto definitivo de la producción y del precio de los alimentos es K? ¿Por qué no lo dice? ¿Por qué no se esconde esa información? Porque si nosotros estamos pensando que esa gente está haciendo marchas, que sería lo de menos, que están buscando un juicio político, que sería hasta lo de menos también, comparado con este caso, no van a bajar los alimentos, por más que no tengan que producir nada, por más que tengan que hacerlo en una segunda marca, porque también sabemos que cada empresa tiene una marca y otra marca. Y usted y yo, el que está viendo el video, sabe que cuando vamos al supermercado, a veces encontramos las primeras marcas cuando conviene. Después encontramos la segunda y tercera, pero la primera ya no está. O sea, no es que hay acceso a todo tipo de marcas y todo eso está hecho por la misma empresa, por el mismo monopolio. O sea, si hay una estructura así, no van a bajar los precios porque es parte de la guerra política. Entonces, esta es la guerra de los precios. Y es la guerra que no quiere ceder. Entonces, lo que quiero saber es si van a lograr algún tipo de organismo, alguna forma, sin hacer control de precios, de entender todo esto. Yo les pregunto a ustedes, a muchos que están en provincias argentinas o que están mismo en otros lados, si no saben lo que pasa a 2 cuadras de su casa, si no vieron a alguien que tenía una distribuidora, por ejemplo, de queso fresco, de lo que sea, y que hoy en día es un mega emporio eso, y había arrancado con un italiano, o con un español, o con un argentino que había empezado haciendo un par de quesos en la casa. O sea, o se la compraron, o ese tipo ya forma parte de una estructura política. O sea, es muy inocente de alguna manera, eso es lo que les quería transmitir. No sé si alguno de ustedes entienden más o menos de lo que estoy hablando. Yo no subestimo a mis suscriptores, que es imposible en 20 años de un funcionamiento a partir de la política en todos los negocios, que la parte privada sea una economía pura, sea una economía de emprendedores que llegan a ser una gran fábrica. Eso no lo veo yo. Yo lo que veo cuando miro el directorio de muchas de las empresas, de las que los mismos tipos que trasladan las mercaderías por todo el país son socios después de 20 años, me dicen, esos empresarios malos, sí que son parte de tu política, de tu gobierno de 20 años y de la tranquilidad en la que viviste como sindicato durante todos estos años. Y que al primero que quiso hacerle competencia a eso, le mandaste la pata política y le mandaste la presión. Y algunos se han tenido que ir del país también, los que no han aceptado. Otros han tenido, como lo que decía yo, el caso de las bodegas, que es muy común en Mendoza, y los mendocinos que me escuchan lo saben, que la primera bodega la terminaron vendiendo a algún político o alguno que con plata de corrupción política lo pusieron en ese lugar y tuvieron que abrir otra bodega más chiquita para ir creciendo de nuevo y no crecer lo suficiente para que te la quieran comprar. Hay una trampa en todo esto, por eso el mercado no va a regular los precios hasta que haya competencia. Para que haya competencia no tiene que haber monopolios. Y para que los monopolios se manejen bien, no deberían tener precios a 2.000 pesos el dólar, cuando el dólar está a 1.000, ¿no? Aún lo del campo, que se critica todo, y con todo lo que el Estado se queda, y con este gobierno también me parece injusto lo que hacen con el campo, más allá de que acusen a la sociedad rural y acusen a todos los que quieran, sigue siendo lo mismo, el Estado se queda con parte de la producción, y si no tenés la pata política, no se puede hacer nada. Entonces quiero ver un poco cómo va a ir el tema de los precios. Si realmente va a funcionar, pues me parece que no. Que hasta que no se blanquee este tema, así como se blanqueó lo de la emisión, o muchos temas, ayer lo escuchaba a Milei hablar, y hablaba como si el mercado fuera un mercado sano. No lo digo por criticar las otras políticas que ha tomado Caputo, pero Caputo lo sabe, o sea, no es estúpido. El tema es por qué no se le comunica a la gente, por qué no se le dice, mira, si te compras un pedazo de queso fresco, tenés un costo político de tanto en el queso fresco, y que no viene solo del sindicato. El PDCOS del queso fresco viene también de un sistema donde el 51% de la decisión entre una mesa de directorio de una empresa la está tomando un casi político, no un empresario que lo único que quiere es que crezca su empresa. Lo mismo con las empresas estatales, ni hablemos. Acá estamos hablando del ámbito privado. No existe un ámbito privado. No existe. Entonces los precios no van a bajar porque son parte de la guerra para sacar a este tipo. Eso se los explico así sencillo
Es por lo menos la idea que tengo yo, y sé que muchos de ustedes que están en provincias ni hablar, porque preguntás, che, ese supermercado que abrieron en la otra cuadra. No, ese es de un nieto, de un primo, de no sé qué político que lo banca, y ese tipo está en la contra. No quiere bajar los precios, aunque el dólar esté a 500 pesos no lo va a bajar. Entonces quiero ver qué va a pasar con los precios, porque es lo que a mí más me preocupa y creo que a todos. Porque nos puede bajar la inflación, el INDEC, todo bárbaro. Porque yo voy a comprar un pedazo de queso fresco y digo, está caro. Y a la vez la gente se acostumbra, lo va pagando y vamos verificando esos precios. Así que les pido, díganle a la gente esto, ¿no? O sea, que no lo tenga que decir un tarotista, abusando casi 10 minutos de un video, que es un montón, lo sé, discúlpenme lo que les moleste, pero creo que es importantísimo el tema. Porque esto es lo que nos importa a todos, que queremos comer tranquilo, queremos ir a comprar un pollo. Y tampoco le podemos echar la culpa a Milei o al empresario, porque el empresario casi es un político a esta altura. Hay empresarios que no lo son, por supuesto. Hay pymes, por supuesto. Ahora, si tu pyme crece mucho, quédate tranquilo, que te va a venir a visitar alguien de la pata política y se va a terminar la pyme si factura demasiado. No se pueden hacer negocios ni siquiera grandes, medios, sin la pata política y sin tener el directorio lleno de gente de la política. Así como hay ñoquis infiltrados adentro de la parte estatal, también están de la política. Si se entendió algo de todo esto, y ustedes lo saben porque no subestimen más ni a la gente humilde que vive en La Matanza, ni a la gente que vive en otros lados, porque la gente no es estúpida. Y se lo digo tanto al gobierno como a la oposición. Entonces, creo que si el gobierno, y yo creo que lo sabe, debería blanquearlo para no tenernos con la falsa expectativa de que un pedazo de queso que hoy pagamos 4.000 pesos vaya a valer dentro de una semana 900. Porque no va a pasar. Mientras no se arregle el tema político, no va a pasar. Pero bueno, igual quiero ver qué me dicen mis cartas. Mis cartas me dicen que se está trabajando lentamente en ese tema, que algunos están aportando incluso cierto dinero para esa baja de precios, que hay mucha decepción en muchos de los que trabajan en este tipo de mercados por esa pérdida de lo que están teniendo que absorber en este momento con este nuevo mecanismo económico. También que el actuar del gobierno es sabio, me dicen las cartas, por más que a mí no me lo parezca. Yo creo que tendría que salir a decir, che, tal empresa láctea, che, tal empresa de gaseosa, la empresa cervecera que trae todas las cervezas, todas, desde la mejor importada hasta la más berreta que comprás, la traen los mismos tipos. Y el directorio de esos tipos es siempre 51% a favor de gente que hace 20 años que está y que tiene que ver con la política. No nos mientan más. Esto es lo que de acá. Acá me sale que el manejo es básico y que hay problemas con la justicia si ese esquema cambiara. Bueno, eso es lo que tengo acá. Yo voy a preguntar ahora, porque ya saben que tengo mis preguntas. Quiero saber si será una tendencia de un cierto gradualismo a la baja de los precios. Si eso va a ocurrir con la forma de manejo que está en la economía actualmente. Acá sale que es algo que ya se ha comenzado a hacer. Sale que cuesta muchísimo trabajo, sobre todo con los monopolios. Esta es una carta claramente de monopolios. Y sale que sí, que probablemente es muy gradual. Quiero saber, allá que me sale la justicia, supongo que debe tener que ver con algunas leyes comerciales, si dentro de lo que es el DNU, y a mí no me pareció leer algo relativo a eso, habrá algo de ese tipo. Me sale que no, que dentro de lo que es el DNU no están tomado en cuenta estas cosas, que es lo que yo suponía. La tercera opción que se me ocurre, estoy preguntando muy poco a las cartas y les dije mucho porque era un tema que no es fácil explicar, no sé si me manejé bien explicándolo, espero que sí, sé que muchos de ustedes, como les digo, y no subestimen más, como les decía, la cultura del trabajo, todo eso que dicen, porque la gente que está en la provincia y que está en situación o de pobreza o de querer tener un ascenso social, sobre todo los jóvenes, no son estúpidos. Si no, en Argentina no hubieran sobrevivido. Y miran lo que pasa en la otra cuadra y dicen, ese supermercado, ¿sabe de quién es? Lo saben perfectamente lo que pasa con la comida. Pero hay que juntar todo eso y resolverlo, porque no se puede seguir pagando 5.000 pesos un pedazo de queso fresco para comer 2 galletitas. No se puede. Ni con Milei, ni con los Kirchner, ni con nadie. Entonces lo que veo acá es que no se tomaron medidas con este tema. Quiero saber si se hará algún tipo de apelación a esa cuestión judicial que impide que esto se resuelva. Me sale que no por ahora.
sale que primero están viendo el manejo económico y no, por ahora no hay ninguna idea de que esto pueda cambiar con un cambio judicial. Hay una tercera opción que pensé antes de hacer este video, que sabía que iba a ser muy hablado y poco tirado, pero me interesaba comunicarles esto. Lo que quiero saber es si los mismos empresarios que ahora manejan, porque desde la política durante 20 años manejaron las empresas privadas, no mientan más de que el Estado está tan separado de lo privado. Después de 20 años están en todos lados la gente. Y son de distintos partidos políticos, también quiero decirlo para ser justo. También hay gente de las que fueron favorecidos, pero aparte puestos. Hay una gran diferencia. Muchos dicen, no, la época de Menem. En la época de Menem se pagaba una coima y listo. Acá no, acá son socios de las empresas privadas toda esta gente. Y también hay de Macri. No es solamente de los K. Pero en 20 años sacaron ventaja a los K. Macri tendrá un 30%. Pero no tiene todo. Por eso tal vez no los tocan. Quiero saber si esta gente que está dentro de las empresas, que es una opción, se corta por su lado. Perdonen el lenguaje barrial, pero sé que muchos me lo entienden. Y va a terminar traicionando esos afanes políticos. Y lo que va a querer hacer es llevar a esas empresas adelante, con lo cual bajarán los precios. Sí, absolutamente. Esto es lo que yo quería tirar porque tenía la sospecha que eso podía pasar. O sea que entonces hay una posibilidad de que estos precios bajen. ¿Hay alguna medida que pueda tomar Caputo? Yo sé que Caputo no es tonto y todo esto que yo estoy diciendo lo sabe, pero desde hace 1000 años. No lo comenta la gente por algo. Quiero saber si eso va a poder acelerarse con alguna medida una vez cumplidos determinados objetivos económicos. Voy a buscar hasta tener un arcano mayor. Lo está pensando Caputo, me sale. Hace falta recaudar dinero para esto, para poder llevarlo adelante, y hay muchas dudas con respecto a esto. Todavía está en veremos si con después de los objetivos económicos se puede hacer. Los precios finalmente llegarán a estar acomodados, ya no con los salarios, porque a mí más que suban los salarios me gustaría que haya un lugar de encuentro, así como pasó con el dólar, entre los precios y los salarios. No que los salarios tengan que subir a los precios, porque vamos a tener inflación en dólares. A pesar de toda la lucha que se dé contra la inflación, o si no nos van a tener que restringir el circulante por otro lado. Esperemos que no. Vamos a ver si eso a la larga va a salir. Voy a buscar un arcano mayor, que los precios se encuentren en un punto intermedio con los salarios. Sale que por ahora está cortadísimo, y sí, lo sabemos todo lo que vamos a un supermercado. División total entre lo que es el mercado de producción de alimentos y las medidas económicas, también lo sabemos, y sale que no, que como están las cosas ahora, no. Esto es peligrosísimo para la economía y espero que de alguna otra manera. ¿El gobierno tiene pensado alguna otra maniobra que yo no estoy mencionando entre las posibilidades? Ya sabemos algo a favor, es que aquellos que están en empresas y aún con su cargo político puesto desde hace casi 20 años piensan en traicionar por momentos ese manejo político y dedicarse a una empresa más libre. Pero quiero saber si hay algo que no se me ocurrió. Voy a buscar un arcano mayor y que el gobierno está planeando y de qué se trata. Es producir sin ver, o sea, algunos piensan aumentar la producción, algunos están de acuerdo con llevarlo adelante. Importaciones es otra de las cosas que pueden llegar a cambiar esto. Abundancia económica que se daría debido a la licuación del gasto fiscal. Perdón si es un poco técnico, igual faltan muchas batallas por delante, no me sale, falta tiempo. Es algo que deprime mucho, sí, cuéntenselo a la gente que no llega. Algunas compañías se van a asociar con otras, o sea, va a haber fusión de compañías o de empresas, más cosas de las que no quiero. Va a haber un reinicio en algún momento, un horizonte nuevo. No sale, más fusiones de compañías y a la larga sí, pero de una manera muy inmadura. Eso es lo que me sale. Con muchos percances en el medio se va a poder lograr esto. O sea, lo están pensando a la larga. Quiero saber si algún factor económico o algún préstamo del FMI o demás que controle las divisas podría acelerar esto. Sale que sí, absolutamente. Ese préstamo está a punto de ser tomado, digamos, para agosto. Yo voy a preguntar esto, lo tengo en la cabeza. Sale que el FMI ya está dispuesto a meter el préstamo. Sale que alguien del gobierno no quiere. Quiero preguntar si bueno, primero voy a seguir a ver si lo hacen. Hay una mujer que está muy de acuerdo con esto.
gente joven, vamos a llegar rápido, y sale que no quieren tomar para agosto ese préstamo. Me tiene confundido la tirada, yo sé que hablé mucho, quería comunicarles eso, discúlpenme, pero no sé si tenía tantas ganas de ver, pareciera que hay soluciones por un lado y obstáculos por el otro. Sé que es una tirada muy para adelante, pero la verdad que cada vez que voy al supermercado pienso lo mismo, no me aguanto más que me digan, y pensábamos un dólar de 2000. ¿Y a mí qué me importa? El dólar está a 1000. Bajame el queso fresco, flaco. O sea, ¿por qué no lo bajan? Y ahí es donde llegué a esta conclusión. Porque es una lucha política. Pues una lucha política. Vamos a tener que esperar hasta el año que viene para que los precios se encuentren en un punto medio con los salarios y podamos ir a comer tranquilos, a comprar comida tranquilos. Voy a buscar un arcano mayor. Sale mucho sacrificio, me sale que no. Y sale bastante trabado esto. Sale que no y que es algo que psicológicamente a la gente le afecta. Por supuesto que nos afecta. Hay un problema con esto y yo no quiero escuchar más tampoco porque sé que tal vez Milei tenga una buena intención en lo económico, pero no funciona como lo dicen. No porque las leyes de la economía digan que eso no funciona, al contrario, dicen que sí funciona. Ahora, si por decirlo de una manera reduccionista, vos tenés a tu enemigo, que es el dueño del mercado de la comida, ¿vos crees que va a bajar los precios o los va a usar para la lucha política? ¿Ustedes qué piensan del otro lado? Yo no tengo muy claro lo que va a pasar y parece un poco inocente esperar que esa gente, solamente porque le resolvemos algunas cuestiones económicas, vaya a hacerlo. Aunque ya sabemos algo a favor, primero que lo saben, segundo que lo quieren llevar gradualmente y tercero que no tiene que ver ni con un préstamo ni con nada. Y después, por otro lado, sabemos que esos empresarios pueden quererse quedar con el negocio, lo cual para este tipo de sistema es bueno. Vamos a ver si el blanqueo podría llegar a influir en este tipo de cosas, además de la importación, que ya lo vimos. Quiero preguntar esto. Acá está, no sale que no, que el blanqueo no va a tener nada que ver con eso. Pero bueno, quiero saber, y para no irnos con una cosa tan desagradable, si vamos a tener una baja de la inflación, por lo menos que queden acá los precios, ¿no? Que no vayan para arriba. Sale que no, tampoco, va a haber cierta inflación. Quiero saber si esa inflación va a ser de un dígito, voy a buscar un arcano mayor. Hay mucha tristeza en la gente, y claro que sí. La gente no sabe de dónde ahorrar plata. Las importaciones van a entrar con más rapidez que esta regulación de precios. El trabajo no rinde, ¿sabe? No salen, lo que tardan en salir las cartas es increíble. Me metí en un tema complicadísimo hoy, pero la verdad que lo hice por ustedes para quererles comunicar esto. Miren, todo el mazo saco y no sale un arcano. Y sale que está dudoso. Así que bueno, es una tirada bastante fracasada en el sentido de lo que esperaba que saliera, pero confirmé algunas cosas de la que voy a preguntar. Si van a dejar de estar, no, lo voy a hacer. Si van a estar en manos de la política de las empresas privadas. Si van a seguir estando o hay un plan por ese lado. Vamos a verlo, eso me interesa, podría haber una solución ahí. Va a ingresar dinero para sacar eso. Sale que sí, claro. Bueno, les hago un pequeño resumen de toda esta confusión. Realmente la situación es así. La parte política, seríamos muy inocentes de pensar que, porque aparte lo sabemos, muchos empresarios de larga historia de Argentina, pasó hace tanto tiempo que no lo recordamos, pero se han deshecho de sus empresas a mano de gente vinculada o de grupos que están relacionados con la política, que manejan la economía, y también, como hablábamos, de monopolios, que a mí me causa gracia, como decía, cuando los sindicatos que son socios durante 20 años de esos monopolios, te dicen, esos empresarios malos que quieren subir los precios del trabajador. ¿Qué estás hablando, amigo? ¿Qué me estás diciendo? ¿Te crees que el trabajador es tan idiota? Realmente no lo creo. Entonces, bueno, lo que cierra acá es esto, el plan va por otro lado. Se los digo claro como veo yo el tema que quería ver hoy, que la verdad que no sabía con qué me iba a encontrar y tuve muchos problemas durante la tirada, ¿no? Es ese, o sea, la situación es real. Lo que yo planteo, no estoy tan loco, no es tan así porque yo no soy economista. Lo pienso desde los conocimientos que tengo y con las herramientas que tengo en el tarot también. Las importaciones van a participar, falta tiempo para esa ecuación, como digo yo, en que no sea que los salarios vayan hacia los precios, sino que precios y salarios se encuentren en un camino intermedio, como querían hacer con el dólar.
si es que van a levantar el cepo y tener un refuerzo para eso. Falta como mucho tiempo, no se haría por vía del DNU, no se haría por vía de la ley bases, no se haría por el blanqueo, no se haría por ningún lado. Habría una recompra favoreciendo a determinados grupos, cosa que no me gusta mucho pero funciona, de las partes alimenticias a lo largo del tiempo con empresarios que vengan desde un lugar más independiente, aunque sean ayudados por el Estado. Se entiende claramente lo que digo, ¿no? O sea, ir limpiando de a poco ese 51% que está en las empresas alimenticias y que puedan competir. Y ya sabemos que visto desde un lugar del gobierno que se fue, habría traidores. Entonces, bueno, se irán regulando algunos mercados del alimento y otros no, y también en algún momento algunos tendrán que recapacitar esa situación. Eso es lo que tengo acá, una tirada bastante accidentada, espero que les haya gustado, porque es un tema que no lo tratan ni en los informativos, ni en los noticieros, ni en los canales de YouTube, ni en ningún lado, y que es lo más importante de todo para nosotros, para los que estamos de este lado. No tratamos prepagas, no tratamos temas de impuestos, nada, pero yo quiero saber qué pasa con la comida. Quiero saber si me puedo comprar una tarta de jamón y queso igual que ustedes, sean de clase baja, de clase alta, de clase media, estamos todos igual. No podemos comprar nada, no podemos comprar nada. Y ya no estamos hablando de lujo, sino de comer. Y como dijo alguna vez Moreno, a pesar de que no sea santo de mi devoción, su frase me pareció increíble, Macri va a perder porque se metió con la comida de la gente y ni los militares se atrevieron a eso. Hace 2 gobiernos o 3 que se viene metiendo con la comida de los argentinos, lo lamento mucho. Así que muchas gracias, espero que la tirada haya servido para algo, aunque sea para reflexionar algo. No tengo la verdad, solamente estoy diciendo algunas cosas que pienso dentro de esta locura que estamos viviendo, y razonemos todos, o por lo menos repensemos algunas cosas. Gracias, que tengan un buen día.